Un 1 de mayo pero de 1786, en Viena, Austria, Mozart estrena Las bodas de Fígaro. En 1886, en Chicago, Estados Unidos, comienza la huelga por el reclamo de la jornada laboral de 8 horas. A esto se les conoce como los mártires de Chicago. En 1898, se declara el fin de la Guerra de Filipinas entre España y Estados Unidos. En 1931, en Nueva York, Estados Unidos, se inaugura el Empire State. En 1962, Marvel Comics publica la primera entrega de The Incredible Hulk. En 1969, en California, Estados Unidos, se funda la empresa AMD. Y este día se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. Un 2 de mayo pero de 1519, en Amboise, Francia, fallece Leonardo da Vinci. En 1808, en España, inicia la Guerra de Independencia contra Napoleón Bonaparte. En 1946, en California, Estados Unidos, se produce el intento de fuga de 6 presos de Alcatraz, lo que dio lugar a la Batalla de Alcatraz. En 1983, Microsoft lanza la primera versión de su procesador de texto, Microsoft Word. Y este día se conmemoran el Día Mundial del Atún, el Día Mundial contra el Acoso Escolar o Bullying y el Día Mundial del Asma. Un 3 de mayo pero de 1849, en Baden-Württemberg, Alemania, nace Bertha Benz, inventora de la pastilla de freno para automóviles. En 1909, en Berlín, Alemania, el científico Paul Ehrlich anuncia el éxito de su medicamento contra la sífilis. En 1968, en París, Francia, se declara la huelga por parte de la Unión Nacional de Estudiantes y el Sindicato de Profesores, lo cual paraliza al país. Y este día se conmemoran el Día Mundial de la Libertad de Prensa y el Día Internacional del Rap. Un 4 de mayo pero de 1938, en la Ciudad de México, nace el escritor Carlos Monsiváis. En 1959, en Estados Unidos, se realiza la primera entrega de los premios Grammy. En 1979, en Reino Unido, Margaret Thatcher se convierte en primera ministra del Reino Unido, siendo la primera mujer que desempeña este cargo en ese país. En el 2012, LinkedIn compra SlideShare por más de $100 millones. Y este día se celebran el Día Internacional de los Bomberos y el Día de Star Wars. Un 5 de mayo pero de 1818, en Treveris, Alemania, nace Karl Marx. En 1821, en Longwood, Santa Elena, fallece Napoleón Bonaparte. En 1862, en Puebla, México, se lleva a cabo la Batalla del 5 de mayo, donde el ejército mexicano derrota a las tropas francesas. En el 2006, culmina la adquisición de Pixar por parte de Disney. Y este día se celebran el Día del Patrimonio Mundial Africano, el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca y el Día Internacional de la Partera. Un 6 de mayo pero de 1856, en Chibor, República Checa, nace Sigmund Freud. En 1937, en Nueva Jersey, Estados Unidos, ocurre la tragedia del Zeppelin Hindenburg. En 1962, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Juan XXIII canoniza al peruano Martín de Porres, convirtiéndose en el primer santo de color de América. En 1994, se inaugura el Eurotúnel, que conecta por tren a Francia con Gran Bretaña, a través del Canal de la Mancha. Y este día se conmemora el Día Internacional sin Dietas. Un 7 de mayo pero de 1711, en Edimburgo, Reino Unido, nace el filósofo David Hume. En 1824, en Viena, Austria, Beethoven estrena su 9ª sinfonía. En 1840, en Vobkins, Rusia, nace Pyotr Ilyich Tchaikovsky. En 1946, en Tokio, Japón, se crea la corporación Sony. En 1963, se lanza Telstar 2, el segundo satélite artificial de telecomunicaciones. Y en 1973, en Estados Unidos, el diario The Washington Post gana el premio Pulitzer de periodismo por su investigación sobre el caso Watergate. Un 8 de mayo pero de 1886, en Georgia, Estados Unidos, se inventa un medicamento para el cerebro y nervios, la Coca-Cola. En 1912, en Los Ángeles, Estados Unidos, se crea la corporación Paramount Pictures. En 1945, la Alemania nazi firma la rendición incondicional y se celebra el fin de la Segunda Guerra Mundial. En 1970, en Reino Unido, sale a la venta el último álbum de The Beatles, Let It Be. En 1980, la OMS declara oficialmente erradicado el virus de la viruela en todo el planeta. Y este día se celebran el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y el Día Mundial contra el Cáncer de Ovario.
Un 9 de mayo pero de 1605, en Madrid, España, Miguel de Cervantes Saavedra publica la primera parte de su novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En 1874, en Londres, Reino Unido, nace el arqueólogo Howard Carter, quien descubriría la tumba de Tutankamón. En 1945, la Unión Soviética celebra el Día de la Victoria, perpetuando su conmemoración anual desde entonces. En 1950, Robert Schuman presenta la declaración que lleva su nombre, el primer paso para la formación de la Unión Europea. Y este día se conmemoran el Día de Europa por la declaración de Schuman y el Día de Goku en Japón, ya que el 5 y 9 se pronuncian Go y Ku. Un 10 de mayo pero de 1922, en México se celebra por primera vez el Día de las Madres, idea introducida por el periodista Rafael Alducin en el periódico Excelsior. En 1941, Rudolf Hess, el segundo de Hitler, viaja en un avión a Gran Bretaña en busca de la paz, pero termina detenido. En 1960, en Dublín, Irlanda, nace Paul David Hewson, mejor conocido como Bono. En 1994, en Sudáfrica, Nelson Mandela jura como presidente. Y este día se celebran el Día Mundial del Lupus y el Día Internacional de los Arganes. Un 11 de mayo pero de 1904, en Figueras, España, nace Salvador Dalí. En 1927, en Los Ángeles, Estados Unidos, se funda la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, organizadora de los premios Oscar. En 1960, en Estados Unidos, sale al mercado la primera píldora anticonceptiva. En 1981, en Florida, Estados Unidos, fallece Bob Marley. Y en 1995, más de 170 países aprueban la extensión por tiempo indefinido del Tratado de No Proliferación Nuclear. Un 12 de mayo pero de 1820, en Florencia, Italia, nace Florence Nightingale, precursora de la enfermería moderna. En 1865, en Finlandia, se funda la empresa Nokia. En 1910, en El Cairo, Egipto, nace la ganadora del premio Nobel, Dorothy Crowfoot Hodgkin. En 1949, la Unión Soviética pone fin al bloqueo de Berlín. En 1967, en Reino Unido, se publica Are You Experienced, el primer álbum de Jimi Hendrix. Y este día se celebran el Día Internacional de la Enfermera y el Día Internacional de la Fibromialgia. Un 13 de mayo pero de 1917, en Fátima, Portugal, 3 niños pastores afirman que se les apareció la Virgen de Fátima. En 1942, en la costa de Florida, Estados Unidos, los nazis hunden el petrolero Potrero del Llano, motivo por el que México abandona su neutralidad y se incorpora en la Segunda Guerra Mundial. En 1950, en Reino Unido, se realiza la primera carrera de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone. En 1981, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Juan Pablo II sobrevive a un grave atentado. Y en 1999, en el Estado de México, se inaugura el primer centro de rehabilitación infantil Teletón. Un 14 de mayo pero de 1897, en Italia, Marconi hace su primera transmisión telegráfica sin hilos. En 1944, en California, Estados Unidos, nace George Lucas, creador de la franquicia de Star Wars. En 1948, en Israel, se realiza la proclamación del Estado de Israel. En 1955, en Varsovia, Polonia, 8 países comunistas, incluida la Unión Soviética, firman el Pacto de Varsovia. En 1984, en Nueva York, Estados Unidos, nace Mark Zuckerberg. En 1998, en California, Estados Unidos, fallece el cantante Frank Sinatra. Y este día se celebra el Día Continental del Seguro. Un 15 de mayo pero de 1928, en Estados Unidos, Walt Disney estrena Plane Crazy, el primer cortometraje en el que aparece Mickey Mouse. En 1948, en Israel, a un día de ser nación, Egipto, Líbano, Siria, Transjordania e Irak le declaran la guerra. En el 2010, en Caracas, Venezuela, después de dar un concierto, Gustavo Cerati sufre un accidente cerebrovascular del que nunca pudo recuperarse. En el 2011, en España, se origina el movimiento 15M. En el 2012, en la Ciudad de México, fallece el escritor Carlos Fuentes. Y este día se celebran el Día Internacional de la Familia, el Día Internacional de la Objeción de Conciencia, el Día Internacional de las Mucopolisacaridosis, el Día Internacional de la Esclerosis Tuberosa y el Día del Maestro en México, Colombia y Corea del Sur. Un 16 de mayo pero de 1703, en París, Francia, fallece Charles Perrault, autor del Pulgarcito, La Cenicienta y La Bella Durmiente. En 1917, en Jalisco, México, nace el escritor Juan Rulfo.
En 1920, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Benedicto XV canoniza a Juana de Arco como santa. En 1929, en Los Ángeles, Estados Unidos, se celebra la primera ceremonia de los premios Oscar. En 1960, en California, Estados Unidos, los Hughes Research Labs disparan el primer láser funcional. Y este día se celebran el Día Internacional de la Luz y el Día Internacional de la Convivencia en Paz. Un 17 de mayo pero de 1510, en Florencia, Italia, fallece el pintor Sandro Botticelli. En 1749, en Berkeley, Reino Unido, nace Edward Jenner, el creador de la vacuna. En 1990, la Organización Mundial de la Salud elimina la homosexualidad de su listado de dolencias psiquiátricas. En el 2009, se lanza el videojuego Minecraft. Y este día se celebran el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, el Día de Internet y el Día Mundial de la Hipertensión. Un 18 de mayo pero de 1804, en París, Francia, el Senado proclama emperador a Napoleón Bonaparte. En 1920, en Wadowice, Polonia, nace el Papa Juan Pablo II. En 1927, en Hollywood, Estados Unidos, se inaugura el Grauman Chinese Theater. En 1953, Jackie Cochran se convierte en la primera mujer que rompe la barrera del sonido. En 1980, en Estados Unidos, el volcán Santa Elena entra en erupción. Y este día se celebra el Día Internacional de los Museos. Un 19 de mayo pero de 1925, en Nebraska, Estados Unidos, nace el activista Malcolm X. En 1962, en una gala en el Madison Square Garden, Marilyn Monroe le canta Happy Birthday Mr. President a John F. Kennedy. En 1974, Erno Rubik crea el emblemático cubo Rubik, con el fin de enseñar la geometría tridimensional a sus alumnos. En 1980, se lanza el Apple III, el primer fracaso comercial de Apple. En el 2000, Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue acuerdan unir sus parques naturales, dando resultado la mayor zona transnacional protegida del mundo, con una extensión de 100.000 kilómetros cuadrados. Y este día se celebran el Día Mundial del Médico de Familia y el Día Mundial de la Donación de Leche Materna. Un 20 de mayo pero de 1506, en Valladolid, España, fallece Cristóbal Colón. En 1888, en París, Francia, en la Academia de Ciencias de París, Louis Pasteur presenta el resultado de sus investigaciones sobre la rabia. En 1913, en Michigan, Estados Unidos, nace William Hewlett, cofundador de HP. En 1940, en Polonia, los nazis ponen en funcionamiento el campo de concentración de Auschwitz. En 1990, el telescopio espacial Hubble envía la primera fotografía desde el espacio. En el 2001, inicia Wikipedia en español. Y este día se celebra el Día Mundial de las Abejas. Un 21 de mayo pero de 1904, se funda la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA. En 1920, en Puebla, México, es asesinado el líder revolucionario Venustiano Carranza. En 1945, México se une con el Escuadrón 201 a la Segunda Guerra Mundial. En 1980, la empresa Namco lanza Pac-Man, uno de los videojuegos más emblemáticos de la historia. En 1993, los cascos azules de la ONU, desplegados en la antigua Yugoslavia, reciben el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. En el 2010, Google lanza su primer Doodle interactivo, el Doodle de Pac-Man. Y este día se celebran el Día Internacional del Té y el Día Mundial de la Diversidad para el Diálogo y el Desarrollo. Un 22 de mayo pero de 1813, en Leipzig, Alemania, nace el compositor Richard Wagner. En 1927, en México, se funda el Club Deportivo Cruz Azul. En 1938, en Pamplona, España, se produce la fuga del Fuerte San Cristóbal, una de las más masivas y sangrientas fugas carcelarias. En 1939, Adolf Hitler y Benito Mussolini firman el Pacto de Acero. En 1960, en Valdivia, Chile, se produce el epicentro del Gran Terremoto de Valdivia, con 9.5 grados de magnitud en la escala de Richter, convirtiéndolo en el mayor sismo registrado de la historia. En 1973, se crea la Ethernet, el estándar de redes de área local para ordenadores. Y este día se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica.
Un 23 de mayo pero de 1929, en la Ciudad de México, una protesta estudiantil en la Escuela Nacional de Jurisprudencia que demandaba autogobierno, libertad de cátedra y libertad de pensamiento, derivó en la autonomía de la entonces llamada Universidad Nacional de México, ahora Universidad Nacional Autónoma de México, y con esto el Día del Estudiante en México. En 1934, en Luisiana, Estados Unidos, son abatidos Bonnie Parker y Clyde Barrow, la célebre pareja de asaltantes. En 1986, en España, el escritor peruano Mario Vargas Llosa recibe el premio Príncipe de Asturias de las Letras. En 1995, la empresa Sun desarrolla oficialmente el lenguaje de programación Java. Y este día se celebran el Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica y el Día Mundial de las Tortugas. Un 24 de mayo pero de 1543, en Toruń, Polonia, fallece el polímata Nicolás Copérnico. En 1686, en Gdańsk, Polonia, nace el físico Daniel Gabriel Fahrenheit, inventor del termómetro de mercurio y la escala Fahrenheit. En 1844, en el distrito de Washington, Estados Unidos, el inventor Samuel Morse emite el primer mensaje telegráfico hasta la ciudad de Baltimore. En 1964, en Lima, Perú, durante un juego entre las selecciones de Perú y Argentina, al anular un gol, se desatan violentos disturbios que causan 328 fallecidos y medio millar de heridos, una de las mayores tragedias de la historia del fútbol. En el 2002, Rusia y Estados Unidos firman el Tratado de Reducciones de Ofensivas Estratégicas. Y este día se celebra el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Un 25 de mayo pero de 1810, en Buenos Aires, Argentina, sucede la Revolución de Mayo. En 1977, en Estados Unidos, se estrena la película de culto Star Wars. En el 2011, Twitter compra TweetDeck por la cantidad de $40 millones. En el 2020, en Minnesota, Estados Unidos, un oficial de policía asesina a George Floyd Jr. por brutalidad policial. El hecho generó una oleada de indignación y protestas a lo largo del país en contra del racismo, la xenofobia y los abusos hacia la gente de color. Y este día se celebran el Día Internacional de África, el Día Internacional de la Tiroides y el Día del Orgullo Geek. Un 26 de mayo pero de 1897, en Londres, Reino Unido, Abraham Stoker publica la primera edición de su novela Drácula. En 1910, en México, el gobierno de Porfirio Díaz emite el decreto para crear la Universidad Nacional de México. En 1923, en Le Mans, Francia, comienza la primera carrera de las 24 horas de Le Mans, que se realiza anualmente hasta la actualidad. En 1976, en Baden-Württemberg, Alemania, fallece el filósofo Martin Heidegger. En 1986, la Unión Europea adopta su bandera. Y en el 2002, la nave de la NASA, Mars Odyssey, detecta indicios de agua helada en la superficie de Marte. Un 27 de mayo pero de 1895, en Londres, Reino Unido, el escritor Oscar Wilde, autor del retrato de Dorian Gray, es condenado a 2 años de cárcel con trabajos forzados, debido a su homosexualidad. En 1930, en Nueva York, Estados Unidos, se inaugura el edificio Chrysler, el más alto del mundo en ese momento. En 1931, en Francia, Auguste Piccard se convierte en el primer hombre en alcanzar la estratosfera, al ascender en globo hasta los 16.000 metros de altura. En 1937, en San Francisco, Estados Unidos, se inaugura el puente Golden Gate. Y en el 2003, se libera WordPress, el gestor de contenidos más utilizado del mundo. Un 28 de mayo pero de 1890, en Estados Unidos, Elijah Bond patenta la tabla de la Ouija. En 1908, en Londres, Reino Unido, nace Ian Fleming, el creador de James Bond. En 1928, en los Estados Unidos, se fusionan Chrysler y Dodge. En 1934, en Ontario, Canadá, se registra el primer parto múltiple exitoso de la historia. El Sire Dion da a luz a quintillizas. En 1937, en Berlín, Alemania, se funda la empresa Volkswagen. Y este día se celebran el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer y el Día Mundial de la Hamburguesa. Un 29 de mayo pero de 1892, en Capriasca, Suiza, nace la poeta y escritora Alfonsina Storni. En 1917, en Massachusetts, Estados Unidos, nace el expresidente John F. Kennedy. En 1919, los científicos Arthur Eddington y Andrew Crommelin confirman la teoría de la relatividad general de Einstein. En 1953, Edmund Hillary y Tenzin Norgay son los primeros en llegar a la cima del monte Everest.
En 1969, en Córdoba, Argentina, comienza un masivo movimiento de protesta popular, conocido como el Cordobazo. Y este día se celebran el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas y el Día Mundial de la Salud Digestiva. Un 30 de mayo pero de 1431, en Rouen, Francia, muere Juana de Arco en la hoguera. En 1778, en París, Francia, fallece el filósofo François-Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire. En 1945, un bombardeo británico destruye la base de Peenemünde, donde el ejército nazi fabricaba los famosos misiles B-2. En 1967, Gabriel García Márquez publica su novela 100 años de soledad. En 1979, en Osaka, Japón, se funda la empresa Capcom, creadora de Mega Man y Street Fighter. En 1992, la ONU decreta un embargo total contra Serbia y Montenegro. Y este día se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Un 31 de mayo pero de 1910, Sudáfrica se independiza del Imperio Británico. En 1930, en San Francisco, Estados Unidos, nace Clint Eastwood. En 1935, en Hollywood, Estados Unidos, se fusionan las empresas 20th Century Pictures y Fox Film Corporation, formando la famosa 20th Century Fox. En 1980, en Atlanta, Estados Unidos, se funda la cadena CNN. Y este día se celebran el Día Mundial sin Tabaco, el Día Mundial del Oro y el Día del Matemático.